Buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Y qué bueno encontrarme frente a esta transmisión junto a ustedes para compartir la palabra de Dios, la palabra de nuestro Padre Celestial, nuestro manual de vida. Y vamos a darle gracias a Dios en una oración en este momento para que el Todopoderoso nos bendiga grandemente. Amado Dios, estamos aquí presentes junto a tu presencia, Señor, todo en un solo cuerpo, Señor, para que tú nos bendigas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tú dices que donde hay más de uno en tu nombre, ahí estará tú, Señor. Y nosotros hemos decidido estar aquí presentes, Señor, frente a esta transmisión, Señor, escuchando tu mensaje, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Permite, Señor, que cada palabra, Señor, que sea leída en este momento, Señor, eche raíces, Señor, no cargue en el vacío, Señor. Que estas palabras, Señor, puedan llenarnos de amor, de paz, de regocijo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y el mensaje de hoy se llama ¿cómo dejamos de alimentar el espíritu? ¿Cómo dejamos de alimentar el espíritu? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar de inmediato con el mensaje que Dios tiene para ustedes aquí y para su servidor Raimundo Francisco Mejía, quien en estos momentos está siendo instrumento de nuestro Padre Celestial, porque me he convertido en instrumento, en el intérprete de Dios, intérprete de Dios para ustedes. Y dice así, Primera de Juan 2:16, Primera de Juan 2:16 dice la palabra de Dios, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Así mismo es, hermano. Todo lo que viene del mundo, los placeres, la vanagloria, no viene del Padre, eso viene del mundo. Y nosotros cada día tenemos que enfocarnos en dejar de alimentar la carne, porque cuando nosotros alimentamos la carne, dejamos de entonces alimentar el espíritu. Nosotros tenemos que ponernos con la armadura de Dios, andar siempre bajo la armadura de Dios para no caer en tentación. Recuerden que el pecado mora en nosotros, pero nosotros cuando venimos aquí a la palabra de Dios le ponemos una tapa para que el pecado no suba a la superficie y nosotros podemos comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y dice en Mateo 19:12, la palabra de Dios en Mateo 19:12 dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así
mismo hicieron eunuco por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. ¿Saben ustedes que cuando la palabra eunucos en la Biblia era que aquellos hombres, para evitar que entraran en pecado, aquellos hombres que habían ya conocido la palabra de Dios, los castraban para que ellos se mantuvieran hombres firmes, hombres que no fueran dominados por la carne y pudieran llevar una vida santa delante de Dios y de los hombres. Saben que nosotros tenemos enfrente de nosotros a las mujeres, que es algo que el hombre, es una batalla que nosotros llevamos, pero cuando nosotros aprendemos a no estar mirando, distraernos con las cosas de afuera y nos enfocamos en las cosas de arriba, primero enfocarnos en la cosa de Dios, primero enfocarnos en el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Yo te doy fe y testimonio que realmente cuando nosotros nos apoyamos de esa roca fuerte de Dios, realmente nosotros podemos mantener el pecado bajo la superficie, no permitirle al pecado que haga con nuestra vida lo que él quiera. Recuerden que nosotros no debemos preocuparnos tanto por la carne, porque la carne es débil, pero es algo, es nuestra amiga, porque donde quiera es nuestra compañera. La carne, donde quiera que nosotros estamos, está ella con nosotros. Pero recuerden también que el cuerpo donde habita el Espíritu Santo es en el cuerpo. El cuerpo de nosotros es donde habita el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que aprender a dominar la carne, a vencer la carne. ¿Y de qué manera lo vencemos? Veniendo aquí a la palabra de Dios. Y quiero que ustedes escuchen lo que dice Mateo 26:41. Mateo 26:41 nos dice así, dice: velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la verdad es que el espíritu siempre está dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero la verdad es que la carne es débil. La carne es débil. Nosotros siempre vamos a tener debilidad. Pero si nosotros nos enfocamos en Dios, en la palabra de Dios, nosotros podemos mantener el espíritu bajo la superficie. ¿Para qué? Para no andarnos quemando. Una vez que nosotros, saben que nosotros tenemos los ojos son muy activos, porque no podemos engañarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos a alguien frente a nosotros, puede ser una mujer o algo que pase, sabe que los ojos son muy activos y se distraen automáticamente, pero tenemos que aprender a vencer todas esas cosas que no son de agrado para Dios. Es como cuando también tú escuchas un chisme y de momento tú lo que haces es que para más el oído, porque es que la carne es débil y la carne siempre nos va a llevar a nosotros a una vida de perdición. Como dice, el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuán engañoso no es el corazón? Y dice aquí en Romanos 8 nos explica
mejor todavía aquí, mucho más nuestro Padre Celestial. Dice, viviendo en el Espíritu. Dice así Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, tenemos que aprender a no andar conforme a la carne, sino que debemos andar conforme al Espíritu que mora en nosotros. Pero tenemos que aprender a no dejarnos engañar del espíritu inmundo, a no dejarnos engañar de los deleites de nuestro corazón, a no dejarnos engañar de todo lo que está en la vista de nuestros ojos, para poder vivir conforme al espíritu y no conforme a la carne. Y dice el 2 en Romanos 8, dice el número 2 en Romanos 8, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Así mismo es, porque la ley del espíritu da vida en... Me han librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Saben que cuando Jesús fue negado, porque el mundo negó a Jesús totalmente, y Jesús, la intención de Jesús fue de venir aquí al mundo como hombre en carne y hueso. Y Jesús vino a pagar todo nuestro pecado en una cruz, en la cruz del Calvario. Sufrió como cuando a ti te dan un pellizco. Jesús sufrió como tú y como yo. Jesús era 100% carne, 100% hombre, 100% hombre. Y Jesús se ofreció a morir en una cruz por ti y por mí. Él vino a enseñarnos a nosotros a que la ley podía cumplirse. Como tal, Jesús cumplió la ley. Somos nosotros que hemos quebrantado los mandamientos de Dios, porque Jesús vino a enseñarnos a nosotros. Ustedes se imaginan las mujeres que yo me imagino que Jesús fue tentado, pero Jesús andaba en el Espíritu. Jesús no apartó la mirada jamás de su Padre, de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer a diario. No apartar nuestra mirada de Dios. Siempre levantar los ojos hacia arriba, hacia el cielo. Y darle gracias a Dios por todo. Para que el mismo Espíritu se mantenga luchando junto a nosotros con la carne, para que nosotros poder vencer la carne. Y el 4 dice, para lo que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero lo que son del Espíritu en la cosa
del Espíritu. Nosotros, tenemos que aprender a qué, a vivir no conforme a la carne. La carne es débil, la carne es débil, pero el Espíritu mismo a nosotros nos habla. Nosotros siempre escuchamos esa voz que nos dice: no entre en pecado, no haga eso que tú vas a hacer, que lo vas a hacer mal. Pero ¿qué pasa? Los deseos de la carne también nos citan a que hagamos las cosas que no son de agrado para Dios. Porque saben ustedes que los planes del enemigo es que nosotros seamos condenados al pecado. Pero, sin embargo, los planes de Jesús, de Dios, son otros. Los planes de Dios son planes espirituales. Son planes para que nosotros no seamos condenados, para así que nosotros heredemos lo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Dice aquí el 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así mismo es, cuando nosotros nos ocupamos de la carne, estamos cada día crucificándonos primeramente a nosotros mismos en una cruz. En Hebreos 4, 22, pienso que es que está la cita bíblica, que aquel que viniese en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Que tome su cruz y que me siga. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a qué, a negarnos a nosotros mismos. ¿Y de qué manera nosotros nos negamos a nosotros mismos? Cuando nosotros aprendemos a rechazar los deseos de la carne. ¿Para qué? Para que de Dios venga a nosotros y poder vivir una vida en paz con nuestro Padre Celestial y con nosotros mismos. Y dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Escuchen bien. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, mientras nosotros nos mantengamos viviendo en la carne, alimentándonos de las cosas que no son de agrado para Dios, como la fornicación, el adulterio, el odio, la mentira, el engaño, esas son cosas que no son de agrado para Dios y que nosotros lo que hacemos es cada día alimentar la carne. Pero nosotros, cuando hacemos la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos, de venir aquí a la palabra de Dios y escudriñar las escrituras, el Espíritu mismo nos ayuda a identificar las cosas que no son de agrado para Dios. Entonces nosotros comenzamos a vivir una vida en paz con Dios y con nosotros mismos, porque estamos separando el pecado de nosotros, de nuestras vidas, porque le estamos poniendo
vamos a decir, un tapón. No estamos permitiendo que el pecado suba a la superficie y dañe nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Tenemos que tratar de ser santo, 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 delante de Dios y de los hombres. No ocultarnos, no decir que estamos haciendo la voluntad de Dios y cuando damos la espalda y nos encontramos en nuestra casa, hacemos entonces las cosas que no son de agrado para Dios. Amén. Y dice el 7, estamos en Romanos 8, 7 ahora. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Amén. Queridos hermanos, sabe que nosotros no podemos agradar a Dios cuando estamos haciendo las cosas que el mundo nos ofrece. Saben que nosotros no podemos tratar de hacer una enemistad contra Dios. Es de cada día tratar de vivir bajo el Espíritu Santo, bajo los estatutos de Dios y no caer en condenación, porque eso no es don de Dios. Eso no es don de Dios. A Dios no le agrada, a Dios no le agrada los inmundos. El Espíritu de Dios no habita donde hay inmundicia. No. Por eso es que Jesús vino a libertarnos a nosotros. Por eso es que Jesús dice en su palabra: yo soy la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que nosotros debemos ser limpiados primero por la sangre de Cordero, ser santo, 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 en el nombre de Jesús. Primeramente debemos despojarnos del viejo hombre, de todas las cosas pecaminosas, de la vida aditiva que hemos llevado, y acercarnos más ¿a quién? A Jesús. Reconocer a Jesús en todo tiempo, en cada segundo, en cada momento, para que por la sangre de Cordero nosotros seamos limpiados y podemos ir al Padre, porque inmundo nosotros no podemos ir al reino de Dios. Amén. Más vosotros no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, así algunos no tienen el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Así mismo es. Eso está en Romanos 8:9. Escuchen bien lo que dice ahí. Dice: más vosotros no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si en el que el Espíritu de Dios mora en vosotros, así algunos no tienen el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, nosotros tenemos que, como le decía hace un segundo, que creer en su Hijo amado, en Jesús, en su único Hijo unigénito. Reconocer en tu corazón que Él vino a morir en una cruz por tu pecado, por mi pecado. Tienes que creértelo aquí en el corazón. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Cristo no es venga a vosotros. Entonces, luego que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, podemos ir al Padre. Amén. Creo que lo pueden entender. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Así mismo es.
el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de igual que levantó de los muertos, si el espíritu mismo que de igual manera se levantó de los muertos, mora en vosotros, el que se levantó de los muertos en Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Miren qué interesante está el capítulo 11. ¿Por qué está interesante? Porque miren bien, él dice aquí, si el espíritu de aquel que le bastó de los muertos, de aquel que se levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos en Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo. O sea, va a verificar vuestro cuerpo mortales con su espíritu que mora en vosotros. O sea, ya nosotros vamos a dejar de ser mortales cuando nosotros permitamos realmente que el espíritu de Cristo Jesús more en nosotros. More en nosotros. Nosotros tenemos que estar claro y creérnoslo, creer en nuestro corazón que nosotros vamos a obtener ese galardón, la vida eterna. Pero, ¿qué nos pide el Señor? Que nos esforcemos en todo y seamos valientes. Porque Él sabe que van a haber aflicciones. Él sabe que van a haber tentaciones. Pero ¿qué dice el Señor? El que resiste la prueba, yo le pondré la corona. Amén. Y dice el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Amén. Así mismo, nosotros somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivir conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir la obra de la carne, viviréis. Amén. Nosotros tenemos que hacer morir la carne. ¿Con qué? Dejar que el Espíritu de Cristo more en vosotros. Que el Espíritu mismo de Dios habite en nuestro cuerpo, en nuestro templo. ¿Para qué? Para nosotros hacer morir la obra de la carne que vive junto a nosotros a diario, hermano. Nosotros tenemos que cada día aprender a controlarnos las emociones, los deleites de nuestro corazón, a dejar de estar distrayéndonos con las cosas que no son de agrado para Dios y vivir de acuerdo a su Hijo amado, a Jesús. Jesús vino y pasó por la tierra, por el mundo, y no hubo un pecado en él. En Jesús no hubo nadie que pudiera señalarlo. Jesús fue 100% espíritu y fue 100% carne también. Pero Jesús venció. Jesús venció en la cruz. ¿Por qué? Porque obedeció. Jesús obedeció. Jesús obedeció. Recuerden que Moisés, cuando llevaba al pueblo, cuando lo sacó de Egipto, Dios, ¿por qué fue que Moisés no entró a la tierra prometida? Si Moisés cogió, vamos a decir, toda esa lucha en el desierto. Moisés fue un hombre leal a Dios. Leal a Dios. Pero Moisés se enojaba mucho. Moisés se enojaba mucho. Y Moisés nos enseña a nosotros ahí en ese evento que pasó en ese momento, que nosotros tenemos que apartar el enojo de nosotros. Porque miren, por la sencilla razón
que Moisés no pudo entrar a la tierra donde fluye la leche y la miel, a la tierra prometida. Porque Dios le dijo a Moisés, Moisés, háblale a la roca. Primeramente, Dios le había dicho a Moisés, golpea la roca para que manara agua, para que él le diera de tomar al pueblo. Y Moisés golpeó la roca y manó agua. Pero más para adelante, Dios vuelve y se aparece esa voz a Moisés y le dice, Moisés, háblale a la roca para que le dé de tomar a esa gente. Pero Moisés, enojado, no le habló a la roca. Moisés golpeó la roca. Y ese fue el pecado. Y esa fue la desobediencia de Moisés. Por eso fue que Moisés no entró a la tierra prometida, porque desobedeció a Dios. Hermanos, nosotros debemos que mantenernos en obediencia a nuestro Padre, bajo los estatutos de Dios. Porque miren la bendición que perdió Moisés de entrar a la tierra prometida, entrar a la leche, a la tierra donde fluye la leche y la miel. Saben que a veces nosotros, digamos, que cuando nosotros nos bautizamos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, y vamos a decir, si nosotros andamos en pecado, cometiendo cosas que no son de agrado para Dios, y vamos a ponernos que nosotros no pasemos toda una vida haciendo las cosas que son de agrado para Dios, y el día que nosotros, Papá Dios nos mande a buscar, nosotros fallemos, le fallemos a nuestro Padre Celestial y no resistamos la prueba y entremos en pecado. Oigan, el día que Dios nos elige, el día que nosotros vamos a morir, ¿ustedes creen que nosotros vamos a ser salvos? No, porque a Dios no le gusta lo inmundo. Nos va a pasar lo que le pasó a Moisés, que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Así mismo es. Nosotros tenemos que pedirle a Dios cada día por las cosas que hemos podido cambiar, mantenernos firmes en ella. Nosotros tenemos que pedirle a Dios cada día que las cosas que no hemos podido cambiar, que nos ayude a identificarla. ¿Por qué? Porque una cosa es pecar conscientemente de lo que estamos haciendo y una cosa es caer en pecado inocentemente. ¿Sabían que hay pecados realmente que son inocentemente? Porque a veces nosotros, digamos por ejemplo una mala palabra y viene el arrepentimiento de inmediato, ay, perdóname Señor, pecamos inocentemente. O quizás hacemos algo que no es de agrado para Dios, pecamos inocentemente. Hay momentos que podemos cometer un error inocentemente de lo que hacemos, pero tenemos que arrepentirnos de inmediato, pedirle perdón a Dios de lo que hemos hecho. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos el galardón, la corona que el Señor nos ofrece aquí en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y ya vamos a terminar aquí. Dice el 14, estamos en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Nosotros debemos aprender, queridos hermanos, a ser guiados en todo momento, en cada segundo, por el Espíritu de Dios. Tratar de no andar fallándonos a nosotros mismos, porque nos fallamos a nosotros, primeramente. Nosotros nos fallamos. Nosotros cuando cometemos errores que no son de agrado para Dios, el Espíritu se aleja. Él es celoso. Él es celoso. Él se aleja. El Espíritu no mora donde hay inmundicia. No mora. Y dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de tu esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, el Padre.
Amén. Miren, nosotros clamamos a Dios, al Padre. Cada día debemos clamar a Dios para que el Espíritu mismo viva, more en nosotros y no volver a caer en la esclavitud, en el pecado. Tenemos que cada día venir a la palabra, meditar en ella, para nosotros poder recibir el galardón de nuestro Padre Celestial, que es la corona de salvación, y heredar la vida eterna. El 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, aleluya. Ya hasta ahí vamos a terminar. Creo que ha sido hoy un mensaje bastante amplio, pero vamos a leerle a ustedes aquí, ya para que terminemos. Vamos a hacer una oración y darle gracias a Dios por este momento que nos han dado. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta palabra que Él ha permitido que compartimos. Saben que, como le digo siempre, yo soy un intérprete de Dios para nosotros, porque no solamente ustedes se están alimentando del pan de la vida. Ya yo sé que el Espíritu mismo está fluyendo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque como también ustedes están escuchando frente a esta transmisión, también yo estoy escuchando lo que estoy leyendo aquí. Y también yo me edifico, como se están edificando ustedes con la palabra, así me edifica la palabra a mí. Y vamos para terminar, que me encanta aquí este versículo bíblico en Jeremías 17:7 hasta el 9, para que terminemos y nos despidamos el día de hoy. Dice así la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová. Aleluya. Bendito sea el hombre que confía en Dios, cuya confianza en Jehová, porque era como árbol plantado junto a la agua, que juntos a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y el año de sequía no se fastidiará ni dejará de dar fruto. Amén. Engañosos es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién los conocerá? Amén. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Amén. Amén. Así es, el Señor nuestro Dios nos va a dar a nosotros, a cada uno, según nuestro camino, según el fruto de nuestra obra, queridos hermanos. Así mismo es, nosotros tenemos que tratar cada día de andar bajo los estatutos de Dios y tratar de andar con la cobertura de Cristo en nosotros. Que nosotros reflejemos a Jesús en nuestros rostros. Que realmente la gente vea que nosotros somos santos, 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 delante de Dios y de los hombres. Vamos a despedir el mensaje ahí, que creo que hemos compartido un mensaje muy lleno de la gracia de Dios, muy lleno de paz, porque una vez que nosotros logremos vencer la carne,
el Espíritu mismo nos va a traer vida y paz a nosotros. Amado Padre Celestial, te doy las gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este momento, Señor, que hemos compartido tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros en nuestras casas. Danos paz, danos amor, danos sabiduría, Señor, para entender tu mensaje cada día. Danos el entendimiento, Señor, para cambiar las cosas que no hemos podido cambiar. Y para que ya hemos cambiado, Señor, danos la fuerza para mantenernos firmes en ella, Señor. Tú dices, Señor, en tu palabra, que el que recibe la prueba recibirá la corona, Señor. Y nosotros estamos dispuestos, Señor, a continuar la batalla de la fe, a mantenernos firmes en tu palabra, Señor, para no entrar en condenación, Señor. Te damos gracias nuevamente, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Que tengan un maravilloso día y que el Todopoderoso me lo bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.